Vamos a explicar tres maneras diferentes de conectar una fuente sonora estéreo a las mesas de mezclas de pequeño y medio formato. La primera opción, y la más limitada de todas, consiste en utilizar las entradas domésticas RCA, que vienen identificadas con el nombre CD-in, tape-in, rec-in o en algunas mesas como 2-track-in. El primer inconveniente que tenemos es que estas entradas vienen con conectores RCA y son entradas no balanceadas. Por tanto, podremos utilizarlas, por ejemplo, si nuestra fuente sonora también consta de salidas no balanceadas, domésticas por RCA, como por ejemplo este compact disc doméstico. La siguiente desventaja que tienen estas entradas es que no constan de una ganancia para regular el nivel. Por tanto, solamente podré regular, por ejemplo, el nivel de un teléfono móvil o de un ordenador desde el propio ordenador o teléfono, desde la propia fuente y nunca desde la mesa de mezclas. Además, estos canales carecen de fader. Así como el resto de canales consta de un fader individual, estas entradas no constan de un fader. Por tanto, si queremos escuchar con mayor o menor nivel este canal, debemos directamente subir o bajar los faders principales del público, con lo cual también se está viendo afectada la mezcla del resto de canales. Por tanto, como vemos, estamos muy limitados con estas entradas. El tercer inconveniente es que estas entradas domésticas por RCA solo se pueden enviar a unos caminos muy limitados. Por ejemplo, se pueden enviar al público a través de este botón donde pone CD Tape to Main, para que el público lo pueda escuchar a través de las salidas principales, y también lo podemos enviar hacia los auriculares y las salidas de control que tiene el técnico para escucharlas. Sería pulsando este botón donde pone CD Tape to Phones and Control Room. Sin embargo, no podemos enviar esa señal, por ejemplo, hacia los monitores que tienen los músicos en el escenario a través de las salidas auxiliares, ni tampoco hacia los efectos. Por tanto, como vemos, son todo inconvenientes, más que inconvenientes, limitaciones. Para comprobarlo, vamos a ir a esta mesa donde hemos conectado un compact disc en las entradas domésticas 2-track-in y efectivamente aquí podemos ver que solo podemos enviarlo hacia la salida de Control Room Out o Monitor Out del técnico y hacia las salidas principales Main Mix. En el momento en que pulsemos este botón de Main Mix, vamos a ver qué ocurre. Claro, directamente se ha ido la señal hacia la salida principal y no hay ninguna otra forma de controlar su nivel. Si ahora yo quiero escuchar con menor nivel ese compact disc, me veo obligado a bajar el nivel general del público. Por tanto, también se verá afectado el resto de canales que sonarán con menor nivel, o incluso ya no se escucharía ningún instrumento de toda la mezcla. Por tanto, como vemos, vamos muy limitados con estas entradas domésticas 2-track-in por RCA. ¿Cuál sería la alternativa a esta entrada RCA? La alternativa son los canales estéreo, que vienen con conector TRS. Aquí los vemos, por ejemplo, el canal 7, 8 y 5 y 6, que lo primero que podemos ya ver es que son entradas balanceadas, pero que aceptan tanto señales no balanceadas como balanceadas, a través de conectores jack de 1/4 de pulgada. Por tanto, es la primera ventaja de estas entradas frente a las RCA. La siguiente, que es muy importante, es que constan de una regulación de nivel. En este caso, tenemos un botón en el que podemos decirle que la fuente es doméstica, es decir, que saca menos 10 dB, por ejemplo en compact disc, y pulsaríamos este botón para que la amplificara más, como hemos explicado en otro vídeo. Y si le ponemos una fuente que tiene mayor nivel profesional, por ejemplo de más 4 dBus,
pues dejaríamos este botón sin pulsar para que la amplifique menos. Por tanto, es una especie de ganancia. No en vano, algunas mesas de mezclas tienen un potenciómetro de ganancia en esos canales. Por ejemplo, esta mesa aquí lo vemos, como en los canales estéreo 1 y 2 constan de un potenciómetro de ganancia para regular el nivel de entrada. Lo que es más interesante es que además estos canales constan de su propio fader. Por tanto, podemos regular el nivel de ese compact disc independientemente del resto de canales. Aquí lo vemos. Si quiero más compact disc, lo subo, y si quiero menos, porque voy a hablar yo, bajando el compact disc, que quiero hablar yo, y cuando ya no quiero hablar yo, vuelvo a subir el compact disc, sin verme limitado a tener que bajar el sistema principal como nos ocurría con las entradas RCA. Además, como podemos ver, podemos enviar este canal estéreo, ya que se trata de un canal más, podemos enviarlo no solamente hacia las salidas principales o hacia el control del técnico, sino que además podemos enviarlo, por ejemplo, a la salida auxiliar 1, que puede ser, por ejemplo, un músico, y a la salida auxiliar 2, que podría ser, por ejemplo, la cuña de otro músico, o, por ejemplo, un envío hacia efectos. Por tanto, como vemos, nos da mucha mayor versatilidad utilizar un canal estéreo TRS que tenga una ganancia y un fader que utilizar las entradas domésticas 2-track in. Por último, vamos a ver una tercera manera de conectar estos canales, que sería utilizando dos canales monofónicos de la mesa de mezclas, por ejemplo los canales 7 y 8. Por tanto, deberíamos coger estos TRS y conectarlos a estos dos canales. En este caso tenemos dos canales individuales, uno con el canal izquierdo de la fuente estéreo y otro con el canal derecho. Por tanto, volvemos a tener todas las ventajas que nos ofrecía el canal estéreo con TRS, ya que disponemos de faders, de una ganancia de entrada, y podemos enviar estos canales a los músicos que nos lo piden a través de las salidas auxiliares. Ahora bien, la diferencia entre utilizar dos canales monofónicos o un solo canal estéreo con TRS es evidente. La primera es que ahora tenemos dos faders, mientras que antes controlábamos las dos señales con un solo fader. Además, en este caso deberemos panoramizar cada canal a su correspondiente altavoz. El canal impar hacia la izquierda y el canal par, el 8, hacia la derecha, para que cada uno se mantenga en su altavoz correspondiente y se cree la imagen estéreo. Por tanto, si nos fijamos, tendríamos este canal, que es la melodía, en su correspondiente altavoz izquierdo, y este canal, que es la base rítmica, en su correspondiente altavoz derecho. Por tanto, esta sería la manera de trabajar con dos canales monofónicos cuando conectemos una fuente estéreo. El inconveniente es que estamos utilizando o gastando, empleando dos canales de la mesa que ya no podemos utilizar para otras fuentes. Pero por lo demás es la opción que más versatilidad nos va a ofrecer.